Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco, como siempre, su puntual conexión. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco siempre la posibilidad de llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy estoy especialmente contento por muchos motivos. Uno de ellos es que el día de hoy culminamos 15 semanas de transmisión interrumpida de este webinario. Eso no ha sido fácil, transmitir todos los días desde hace 15 semanas, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por aquí han estado 75 profesores y 75 invitados que han dado de sí lo mejor para ustedes, para los profesionales de la salud. Lo han dado preparando su material, tiempo y en general adecuando las pláticas que tiene especialmente para el profesional de la salud de México y de habla hispana. Yo por eso quiero darles un agradecimiento a ustedes, especialmente que se conectan para que sea posible este webinario. Y la otra causa por la que estoy contento es porque estoy transmitiendo el día de hoy desde la biblioteca Guillermo España de las oficinas centrales de Medical Legal Center. Es una biblioteca preciosa en un ambiente extraordinario con todo tipo de libros. En las siguientes sesiones se las iré enseñando. Es un lugar apacible, un lugar adecuado para esas transmisiones y me siento contento por ello. También recordarles que cuando estaban esperando hay una pantalla de espera que les dice que si usted es jefe de servicio, jefe de enseñanza o pertenece a un colegio de profesionistas, tienen toda la posibilidad y de verdad les pido que lo hagan. Tienen la posibilidad de que Medical Legal Center les dé las pláticas que necesitan, que continúe el tema de capacitación médica continua en grupos cerrados para su servicio, su hospital público, su hospital privado. Creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos los profesionales de la salud y bueno, Medical Legal Center se las pone completamente a disposición sin ningún costo. Entonces, incluso facilitando la plataforma, las preguntas habiendo pantalla, micrófono, muchos más versátiles entre sesiones cerradas y lo podemos hacer. Solo basta con que envíe un correo a atención.mlc@gmail.com. Vuelvo a repetirlo, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento. También quiero recordarles que la plática de ayer y todas las pláticas que hemos tenido en estas 75 sesiones están completamente disponibles en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también hoy en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, le ponen Medical Legal Center, se suscriben y están todas nuestras pláticas llevadas a cabo hasta el día de hoy. Hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Véanla, contáctenla, es importante. Hoy en día nos trajo una invitada para hablarnos del tema de cómo nosotros mismos tenemos una responsabilidad de evitar estos contagios y la mejor manera de hacerlo ahora que regresemos, que estamos regresando a nuestras oficinas y trabajos, es haciendo redes de comunicación para evitar mayores contagios y por supuesto alguna tragedia cercana. Nuestro programa de la próxima semana lo tenemos ya prácticamente listo. Los 3 primeros días son días muy enfocados al tema empresarial de los médicos. El lunes tenemos a Ricardo Moller Schuster. Él nos hablará de opiniones para el desarrollo del pequeño empresario de la salud ante la pandemia. Algunos tips, estrategias de qué hacer en este momento los profesionales de la salud. El martes, desde Monterrey, un gran empresario, Luis García Peña, él nos hablará de oportunidades y desafíos en una nueva realidad global. Él tiene 30 años de experiencia en el tema de banca, en el tema de bolsa, etcétera. Entonces va a ser una super plática la que tengamos también con él en temas de negocio. El miércoles, una super plática también desde Monterrey, a un egresado de marketing de la Universidad de Monterrey. Actualmente estudia el programa de 2. Me consta una persona muy preparada, con mucha energía,
muy novedoso. Es Andrés Farías Benavides, se nos hablará de marketing digital en un mundo de oportunidades para la comunidad médica de Latinoamérica. El jueves tenemos al doctor Juan Carlos García Cruz. Él nos hablará de psicoinán geriátrico y mortalidad hospitalaria, hacia un nuevo paradigma, la metaenfermedad. Y el viernes muchos de ustedes nos preguntaban que llegan los pacientes a su vez a preguntar sobre qué tan difícil o fácil es el contagio con animales, particularmente mascotas, y que no sabíamos, no saben lo profesional de la salud, si sí, si no, si contagia, si no, qué cuidados, etcétera. Bueno, la doctora María Concepción Méndez nos hablará todo relacionado con el tema de mascotas para que ustedes puedan a su vez seguir asesorando a sus pacientes. Les recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Twitter, Facebook e Instagram. También les recuerdo que todas las preguntas me ayuden a hacerlas por el capítulo de preguntas, no por el de chat, porque en el chat no solamente es precisamente para comentarios. Las preguntas nos enfocamos solamente en aquellas que están en ese icono. También les recuerdo que nos ayuden a invitar a más médicos. A ustedes les llega una invitación por WhatsApp o por correo electrónico. Ayúdenos a compartir a cualquier profesional de la salud. Es completamente gratuito para ellos, cualquiera de habla hispana. Ahora sí me voy a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy, viernes. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es abogado, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y su doctorado lo tiene en Derecho. Preside el Comité Institucional de Ética en Investigación y vínculo con la Comisión Nacional de Bioética. Pertenece a la Red Nacional Temática en Bioética CONACYT, con Bioetic, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es el doctor Bernardo García Camino y él nos va a ayudar a hablar del tema cuidados paliativos. Una propuesta. Doctor Bernardo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado Dávila. Le agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho esta oportunidad al Medical Legal Center de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues es un tema, digo, muy interesante, con mucha información novedosa y más tratándose de una nueva propuesta. Hemos hablado que no siempre lo que está hoy en ley ha funcionado ni es operacional. Entonces, platicada, la estamos esperando, doctor Bernardo. Lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Muy buenas noches, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchas gracias. Comparto con ustedes la pantalla y yo sé que muchas veces los médicos tienen esto muy presente. ¿Qué son los cuidados paliativos? Si algo se ha criticado en las definiciones legales es esquema de enfermedad incurable e irreversible con pronóstico a menos de 6 meses. Todos ustedes son conocedores de la materia, saben que este pronóstico no necesariamente se puede determinar con esta facilidad. Y eso nos tiene muchas consecuencias para los pacientes. El concepto de obstinación terapéutica también, esto es algo en lo cual quisiera yo insistir, sobre todo desde el concepto ético-médico. Muerte natural es algo que ustedes conocen y enfrentan todos los días, pero también hablaremos de los tratamientos del dolor y las alternativas que hoy se presentan. Los cuidados paliativos, y esto es algo que no necesariamente hemos estado manejando siempre en México, no solo involucran al paciente, sino también a su familia. El tratamiento curativo obviamente es cuando una enfermedad tiene una alternativa de curación. Y aquí hay algo que por desgracia a veces no manejamos tan bien, ya hablamos curación o hablamos manejo o tratamiento. Y ahí hay una gran diferencia. Sabemos que hay enfermedades que no van a ser curables, pero pueden ser manejadas y tratadas a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, también sabemos que el pronóstico es que no se van a poder curar. Y en México tenemos el caso de diabetes, por ejemplo. En el caso de cuidados paliativos, regresando un poco, va a involucrar otros ámbitos, psicológico, social y espiritual. Y esto es algo que ustedes pueden ver desde la Ley General de Salud. En el caso de las definiciones españolas nos señalan como primordial el control del dolor de otros síntomas.
pero también se insiste en que puede aplicarse estadios tempranos de la enfermedad. Y ahí es donde podemos empezar con los manejos diferentes para poderlo atender. Si pensáramos en el manejo como una política pública de diabetes en México con apoyo psicológico social, como un manejo de la enfermedad, yo creo que lo podríamos empezar a ver como un manejo en el cual ahorraríamos no solo recursos públicos, sino también privados y mucho manejo en el disponibilidad de sitio hospitalario, camas sensibles y demás. Cuando vamos a la Organización Mundial de Salud, el análisis o la estadística es devastadora. Tenemos 40 millones de personas que lo requieren y el 78, casi el 80%, están en países de ingreso bajo y mediano y que solamente el 14% lo están recibiendo. Y aquí hay todo un problema que tiene que ver con el manejo gubernamental por ciertos temores, ciertos miedos y reglamentaciones excesivas. El caso es el manejo de medicamentos opioides y cómo se restringe para poderlo recetar. Cuando sumamos a esto una falta de formación en profesionales de la salud para el manejo de cuidados paliativos y cuando pensamos en que se va a incrementar todo esto por la edad de la población y las causas de la población de las enfermedades no transmisibles, nos vamos a encontrar que a futuro vamos a tener una inmensa necesidad para cuidados paliativos. Y quiero tomar esta frase que lo venía manejando desde hace un momento. Pensar en un paciente de cuidados paliativos cuando llega a una crisis diabética va a implicar una cama de hospital. Y ustedes saben las condiciones, tanto en hospital público como privado, en cuanto a necesidad o disponibilidad para otros. Si lo pensamos en el medio público, tendríamos que estar pensando en que esa cama no solo implica, sino va a implicar cerca de 25 asistentes o relacionados a la atención médica, no solo es el médico, sino enfermeras, trabajadoras sociales, afanadores, administrativos, para atender a esa persona, que con un adecuado manejo en cuidados paliativos de una forma distinta, no tendría que estar llegando a hospital ni ocupar cama. Esto, perdón, es un diagnóstico que se hace en México en 2014. Lo hace una institución dedicada, una institución internacional dedicada a los derechos humanos y habla de cuidar cuando no es posible curar. Y hace todo un diagnóstico de cómo se están dando los cuidados paliativos en México. En esa nos señala muy pocas instituciones, me atrevería yo a decirles, en el país, solamente en las capitales de las entidades federativas se está ofreciendo cuidados paliativos. Por desgracia, la administración en domicilio es todavía menor. No se están atendiendo. El personal no necesariamente está capacitado en este manejo. Y la otra, por altos requisitos burocráticos y por un temor por sustancias controladas, muy pocos médicos tienen licencia para prescribir este tipo de medicamentos opioides. Pero además, muy pocas farmacias se animan también a prescribirlos porque les va a implicar lugares de seguridad, les va a implicar costos adicionales y no les va a resultar atractivo. Cuando combinamos eso como un factor, nos encontramos con todo un problema, más que de índole legal, con un problema de política pública o de aplicación de lo que se pretendería hacer con los cuidados paliativos. Esto obviamente tiene un alto impacto con el dolor. Esto es un testimonio, esto es un reporte que hace Lancet, una comisión de Lancet, que habla de un señor en la India que llega al hospital, a la clínica, en dolor por un cáncer de pulmón. Le dan morfina y 2 o 3 horas después se da cuenta que llevaba mucho tiempo sin sentir ese alivio. Regresa a la clínica al mes siguiente y le sonará común, no había ya medicamento. Y obviamente la desesperación de este señor lo orilla a decir, regreso en una semana, pero voy a traer una cuerda. Y si para ese entonces no está aquí mi medicina, me cuelgo en aquel árbol.
Y esto obviamente es algo en lo cual los que conocen el manejo de pacientes paliativos saben que lo que realmente mata a los pacientes paliativos es la ansiedad de una falta de certeza acerca de una serie de cosas alrededor de él y el dolor. Pero no solo es un dolor en el caso de un sufrimiento de esta índole. A veces el manejo se tiene que hacer con otro tipo de síntomas, como puede ser náuseas, como puede ser mareo, como puede ser somnolencia o como una incapacidad para respirar. Todos esos síntomas son los que se le tienen que ayudar a resolver. La ansiedad por la incertidumbre del padecimiento, por la no aceptación, eso ya no depende necesariamente del personal médico directamente, pero sí va a depender mucho de este equipo que se puede integrar o que se puede manejar de forma adecuada para poderlo atender. Cuando pensamos en el dolor, y ahora la referencia está hecha en la guía de cuidados paliativos del Consejo de Salubridad General de México, nos habla de el 80% de los pacientes con SIDA o cáncer, el 70% con cardiovasculares o pulmonares, van a tener dolor intenso al final de la vida. Sin embargo, no todos los pacientes van a tener acceso a medicamentos necesarios para poderlo controlar. Y esto se convierte en una obligación ética para aliviar y atender este sufrimiento, obviamente pensando en la dignidad de estos enfermos. Y lo voy a decir, perdón que me refiero a este término, cuando pensamos en la realidad práctica, tenemos grandes dudas. Yo sé que los abogados no somos los más adorados por los médicos, y entiendo toda la idea de una medicina defensiva o de una situación en la cual se siente un cierto molestia por el manejo de algunos de mis colegas al respecto. Sin embargo, a veces también no tenemos la capacidad de conocer o de todo lo que implica o de todas las posibilidades que tenemos. Y en particular me refiero al doble efecto. El doble efecto va a implicar que a pesar de que si mi intención es quitarle el dolor, puedo tener muy claro que una dosis elevada de morfina puede provocar que el paciente deje de respirar y que fallezca. ¿Está permitido por la Guía Integral del Manejo de Cuidados Paliativos si la intencionalidad es privar al paciente del dolor? No obstante pase. Hace aproximadamente 15 días o 3 semanas en otro foro platicaba yo porque había una pregunta expresa acerca de cómo se manejaba en hospitales privados, sobre todo de corte religioso o de corte católico, y yo me refería a la encíclica de Iglesia Católica en donde se reconoce también el doble efecto como una posibilidad. Y esto es un manejo en el cual no hay ninguna situación en la cual pueda sentirse un médico que está faltando ni a la ética ni al derecho por estar consciente de la intención de privar o de disminuir el dolor para los pacientes. Y esto va a implicar, y esto va a poner sobre la mesa, nada tiene que ver con eutanasia, nada tiene que ver con muerte médicamente asistida, se refiere únicamente a un manejo del dolor y una atención del paciente terminal. Quiero aquí referirme, muchos estados, el primero fue Ciudad de México, empezaron a manejar leyes estatales de voluntad anticipada. Los que hemos estado trabajando desde la unidad de bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro, el tema de cuidados paliativos, no nos gustan, y me refiero al doctor Robert Hall y también al doctor Eugenio Miranda, no nos gustan las leyes de voluntad anticipada. Y no nos gustan, las criticamos por las siguientes consideraciones. Una, yo voy hoy a mis 50 años con un notario y le digo, quiero dictar mi testamento vital, mi voluntad anticipada, mi directriz anticipada. Y él me va a decir, sí, cómo no, ¿qué se te ofrece? Pues mira, voy a tenerte que pagar X cantidad y lo que le voy a decir y lo que él va a sentar es renuncio a tratamientos sutiles y nombro como mi representante a, y vamos a suponer que hoy yo digo a mi hermano. Y se envía un registro. Pero esto, obviamente, si en 20 años caigo yo en la situación de requerir que se busque
testamento vital o esta voluntad anticipada que yo haya dictado, a lo mejor me voy a encontrar que cambio de opinión. Segunda, yo sé que es revocable, pero va a cambiar mucho el contexto. Segunda, tal vez el que nombré como representante ya ni me llevo, o ya se murió, o ya está incapacitado. La otra, sabemos que nuestro sistema de salud, desgraciadamente, está fraccionado. Si yo lo dicto, se manda un registro, pero yo caigo en cualquier institución del sistema federal y no se hace esta comunicación para solicitarlo, no se va a dar. Pero aparte también hay otro tema, que es la futilidad. Y ustedes como médicos saben que la medicina no es una ciencia exacta y que el desarrollo de la enfermedad es particular, es individual. La propia guía señala que muchas veces son los familiares los que están insistiendo. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no me dejes a mi paciente sin atender. Pero ustedes como médicos, como personal de salud, saben que a veces ya no hay necesidad de hacer nada, ya no hay posibilidades y obviamente no tiene ningún sentido llevar a cabo procedimientos o tratamientos dolorosos. Y entonces, cuando ya no hay posibilidad de curar, hablamos de un tipo de futilidad. En un segundo caso es cuando el resultado es inferior a la molestia o a la condición que me va a provocar. Hay personas que renuncian a la resucitación por el sufrimiento que les provoca. Hay personas que pueden decir, oye, necesitas, te ofrezco dos opciones. Quimio 5 meses, vives 8. No quimios, vives 3 meses. Oye, condiciones en uno en otro. Ah, pues mira, si tomas quimio, probablemente una semana estás muy mal, 2 estás regular, 1 estás bien. Oye, y si no tomo quimios, pues vas a estar estable 3 meses. Ah, bueno, entonces ahí en un consentimiento informado como una decisión individual, se puede ir decidiendo por el paciente cuál es su mejor alternativa. Y ahí hablamos de resultados que no merecen la pena o no. Pero también podemos hablar de otro tipo de futilidad, que es el costo físico, emotivo, financiero o social. Cuidado, a veces también tendríamos que pensar en un costo que implica al médico, en un costo que implica a la sociedad. Tenemos que tener cuidado y esto es algo que a mí me gustaría que lo pensáramos y como médicos, como personal médico, también los abogados y todo el mundo deberíamos estar pensando y platicando con nuestras familias qué es lo que deseamos. Yo entiendo que no nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta pensar en el final de nuestra vida, pero es algo de lo cual no podemos evitar y no vamos a podernos esconder ni vamos a poder llegar a un momento diferente. Y tendríamos que estarlo manejando de la mejor forma para que se pudiera realizar también. Yo tengo esto muy visto, lo he platicado con mis hijos, lo he platicado con mi médico de confianza y ya también hemos platicado en este sentido qué es lo que pretendemos y qué no. Y esto es algo en lo cual tendríamos que estar muy presentes y muy manejado. Déjenme decirles, yo creo que si hay una parte en México que está perfectamente bien regulada en papel, son los cuidados paliativos. Tenemos desde Ley General de Salud un capítulo especial, tenemos reglamento, tenemos norma de expediente clínico, tenemos norma en atención médica prehospitalaria, también está incluida, y tenemos una guía específica del Consejo de Salubridad General. Y entonces, ¿dónde están los cuidados paliativos? ¿Por qué si lo tenemos tan adecuadamente regulado? ¿Por qué si están perfectamente delimitados por la ley? No los vemos. Y me refiero a que no los vemos en la práctica. Y el problema se convierte con muchas causas y por ende para poderlo atender tenemos que ir resolviendo de una cada una. Problemas que tenemos en las leyes. Una indeterminación. Yo de verdad celebro que tengan el Medical Legal Center, que puedan ir por consultas, porque puedan ir por definir criterios, pero aquí nos enfrentamos a N cantidad de casos en donde una incertidumbre legal es lo que menos queremos, pero por desgracia es lo que más tenemos. Y lo tenemos
Porque, por ejemplo, el Código Penal nos habla de abandono de paciente. ¿Y quién nos va a definir cuál es el abandono del paciente? Oye, es que el paciente renunció a tratamiento, sí, pero en ese momento se aparece cualquiera que se diga su representante legal y le dice al médico, haz todo, oye, pero él dijo que no. Y ahí es donde, perdón que lo insista, el expediente médico es su mejor aliado. Tenemos esta voluntad anticipada no funcionando bien, la previa, y déjenme decirle, el caso de Guanajuato, se crea todo lo demás, y 5 años después en el registro hay 500 nada más. Y entonces cierra por costos un registro porque no está funcionando. En Ciudad de México tiene ya más de 10 años, y si no me equivoco, no han llegado a 10,000 voluntades anticipadas registradas. En una población de 7 millones de habitantes, creo que no es precisamente un éxito manejarlo así. Las leyes no son muy claras respecto del representante legal, y lo vamos a ver con un par de casos que les quiero presentar más para fomentar la discusión. Creo que son los temas que tenemos que discutir públicamente para llegar a criterios. Desgraciadamente no llegan a nuestros tribunales, y no llegan a nuestros tribunales por muchas causas, entre otras procedimientos largos, costosos, dedicados a la forma y no al fondo. No tenemos vías ágiles y rápidas que nos puedan resolver. Tenemos leyes que no nos están funcionando. Tenemos en Tabasco un caso en el cual una modificación al Código Civil para reproducción asistida es confrontada por la Federación por decir que hay una invasión de esferas, y desde 2017 está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se resuelve, y los niños ahí están sin acta de nacimiento y sin saber quiénes son sus padres, si la madre de subrogación de vientre o la que aporta el óvulo o la que lo encarga. Tenemos también, obviamente, con que tengamos un fiscal, un procurador o un ministerio público que esté queriendo, obviamente por mediático, por presiones, por todo lo demás, aplicar incorrectamente la ley. Sabemos que, por desgracia, en este país, aunque el médico sea inocente, le va a implicar costos, le va a implicar desvelos, le va a implicar presión, y es toda una incertidumbre que no es lo mejor. Y entonces ahí tenemos otro elemento difícil, igual que CONAMED y también las comisiones de derechos humanos no tienen realmente un poder para manejar esto de una forma mejor o diferente. Tenemos una jurisprudencia desde 2006, es una tesis aislada, pero nos va a hablar de 3 casos de responsabilidad, y nos habla en el diagnóstico, una por ignorancia, otra por negligencia y otra por un inadecuado diagnóstico. Pero si el diagnóstico es certero y se calificó muy bien, puede haber otras circunstancias que puedan hablar de negligencia. Y marqué en rojo 2, prolongación excesiva de un tratamiento sin resultado o persistir en un tratamiento que empeora la salud del paciente o tiene un resultado adverso. Y lo marqué por una cosa. Aquí, obviamente, y lo sabemos, igual que yo hablé mal de mis colegas de profesión, los invito a que reflexionen, y las invitaciones a pacientes terminales a desarrollo de protocolos de investigación o el manejo de pacientes con enfermedades terminales para simplemente estar ofertando o prestando otro tipo de servicio, lo tenemos que revisar con toda franqueza desde un punto de vista ético. Pero también ahí tienen otra cuestión en donde legalmente sí podríamos encontrar responsabilidades. Les traigo este primer ejemplo. Tenemos padres separados. Déjenme decirles, tiene toda la maña el caso. Tenemos un niño de 11 años con cáncer en huesos, con metástasis a páncreas y cerebro. Quimio, radioterapia sin éxito, pronóstico de muerte a menos de 6 meses, papás separados, no legalmente divorciados. Lo puse así porque si estuvieran divorciados íbamos a encontrar que un padre iba a ser el tutor. Aquí no tenemos tutor, los dos son tutores. Si quieren quitarle el plano del divorcio, quítenselo. Ponemos casados a los papás y ponemos papá dice, déjenmelo en paz, cuidados paliativos. La mamá dice, no me abandonen a mi hijo, hagan todo lo que tengan que hacer.
Claro, esto suena muy normal. El problema es que en medio está un médico y la pregunta está dirigida, ¿qué debe de hacer el médico? Porque el médico tiene la amenaza del papá que le dice, si le sigues, te denuncio. Y de la mamá que dice, si no le sigues, te denuncio. ¿Qué deben de hacer? Y obviamente, esta pregunta que lanzo así, y tal vez sea de forma retórica, el tema es, el médico está en medio y si no sabe qué hacer, si no sabe cómo manejarlo, ahora vámonos al otro extremo, al niño, en el cual lo que menos quiere, supongo, ver es el pleito de los papás o la incertidumbre respecto de él. Esta pregunta no son ustedes a los primeros que se los hago. Tengo la fortuna de participar en un programa con personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y lo mismo le preguntaba al personal de los juzgados civiles de Querétaro, ¿qué se hace? Y les decía, y este es por si tenemos por aquí algún otro abogado, oye, ¿hay vía legal? Y ellos decían, sí, hombre, vía familiar. Le dije, ok, demanda cuánto tiempo, juicio cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo sabemos, porque si el juicio se va a llevar un año, el niño tiene un pronóstico a menos de 6 meses. Y mientras que hacemos, ¿le seguimos o lo dejamos? Mientras que se hace. Segunda, ¿quién debe de ser el representante del menor? Si ustedes reflexionan acerca de esta pregunta, encontrarán parte de los problemas que tenemos. Siguiente caso, tenemos una monja que además era enfermera. Tiene un diagnóstico de diabetes, tiene sobrepeso y esto le ha complicado también arterias, tiene arritmia y obviamente se retira de la enfermería, tiene un marcapasos, se va al convento. Ella sabe su condición y se va al convento a que la cuiden sus hermanas monjas. Y entonces ella le pide al médico morir en el convento con dignidad, pero se nos está poniendo cada vez peor. Y sus hermanas, las demás monjas, no saben cómo manejarla ni qué hacer con ella. Y además están espantadas de lo que le pueda suceder. Sor Carmen se da cuenta y dice que el convento tal vez no está en condiciones de gastar más dinero en su cuidado y le pide a su cardiólogo que apague el marcapasos. ¿Es apropiado que lo hospitalicen a pesar de que se está rechazando que lo hagan? ¿Es legal que le apaguen el marcapasos? ¿La falta de dinero es una razón para terminar el tratamiento y no seguirla atendiendo? ¿El convento tendrá el dinero para poderla seguir atendiendo? ¿Se vale que por atenderla a ella, no sé, se colocan en problemas las otras 17 integrantes del convento? Quítenle también todo el contexto religioso a que sea una monja. Piénsenlo en una persona, en una casa, en una familia. Y piénsenlo si quieren tantos familiares o quítenle también familiares. ¿Se puede apagar un marcapasos? ¿Puedo pedir a mi médico que lo apague? ¿Es legal? Y la otra, ¿sería ético que lo hicieran? Y entonces nuestra propuesta va a, en lugar de ir con un notario, irnos a una autorización que va a ser una orden médica que va a incluir un consentimiento informado. Eso es lo que nosotros pretendemos para el manejo de cuidados paliativos. Y para ello hicimos y elaboramos un formato y lo hicimos de la forma más sencilla posible. Lo hicimos en literalmente 2 hojas a rellenar y lo hicimos también en colaboración con la Servicio de Salud del Estado de Querétaro, quienes a través de la Dirección de Enseñanza ya validaron para que hagamos un estudio y un protocolo de investigación sobre este formato. Lo queremos proyectar para la práctica, para ver si nos ayuda para el manejo de cuidados paliativos y que esto funcione y le facilite la atención tanto a los médicos, les dé una certeza, como también a los pacientes y a los familiares les permita que se lleven mejor a cabo cuidados paliativos. Cuando yo les hablo del respaldo para los médicos, nosotros no pretendemos ninguna ley nueva en Querétaro.
No queremos más leyes que se queden en el papel y que no funcionen para nada. Nosotros pretendemos que tener algo que podamos aplicar en la práctica y si acaso necesitáramos proponer una ley sería que si tenemos este tipo de documento, establecer en el Código Penal que no haya abandono de paciente, para que clara y expresamente, siempre que haya un plan de cuidados paliativos, no obstante haya renuncia, ningún familiar, ninguna persona pueda reprochar al médico que haya abandonado al paciente o que no le haya dado todo el tratamiento que requeriría. Si ustedes analizan el contexto del documento, está marcado lo más sencillo posible, pero lo importante tiene que ver con el consentimiento informado, como también con la representación para una persona. Y en este documento sencillo, en donde la persona pueda tener tanto su diagnóstico completo como cada una de sus alternativas de tratamiento, pueda llegar a lo que sea para él o considere él como la mejor decisión. ¿Qué le encontramos nosotros o qué pretendemos hacer? Bueno, pretendemos que esto no vaya solo. No podemos dejar solos tampoco a los médicos y pretendemos que vaya con un plan de capacitación para que lo puedan rellenar y después de eso enterarnos cómo les está funcionando. Pero también implica que haya una capacitación del manejo de las malas noticias por parte del personal de medicina. No solo es el conocimiento médico, sino también es el manejo de la información. La otra, a nivel mundial, cuidados paliativos, la línea de batalla, los que están en la primera línea no son los médicos, es el personal de enfermería. Pretendemos que esto sea una visión integral y que también implique, en el caso de instituciones públicas, trabajadores sociales, pero también haya apoyo del resto de los personal que puede estar involucrado. Les comentaba yo hace un momento, en la unidad de bioética de la Autónoma de Querétaro, preparamos un libro, está en revisión editorial en la Comisión Nacional de Bioética, sin embargo ya lo pueden descargar. Y queremos que lo descarguen para que lo puedan ir revisando y esa revisión nos puedan hacer llegar cualquier comentario, cualquier modificación, cualquier sugerencia que tengan. Queremos que esto funcione, no queremos, insisto, nuevas leyes, a pesar de que el equipo lo integra un abogado, un sociólogo y un médico. El abogado es el primero que dice no necesariamente más leyes. Las queremos convertir en algo práctico, funcional y también, déjenme decirlo así, real para las personas. Los cuidados paliativos los consideramos como algo muy importante para toda la atención de salud a nivel nacional. Les agradezco mucho su atención. Creo que estoy terminando en los plazos que me marcaron para efecto de las preguntas. Licenciado. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Increíble que se podía seguir también, ¿eh? Estamos muy contentos con su plática. Yo quisiera hacerle varias preguntas, doctor Bernardo, mías y del público. De Hoy en acuerdo. día, usted comentaba que muchas instituciones, es más, que solamente en las capitales ocurría que los hospitales tenían ese servicio. En el resto no están operando. No lo digo yo, es el propio informe que hace esta institución, Human Rights Watch, en donde señalan, y perdón que lo diga así, si a veces consideramos que México es centralista y que lo que no sucede en el Distrito Federal pareciera que no sucede en el resto de la República, lo mismo se replica en las entidades federativas. Si no están en la capital manejándolo, salvo algunas, obviamente por capital me refiero también a zona conurbada, yo sé que en el caso de Guadalajara no solo es el municipio, sino hay muchos alrededor, pero si nos fuéramos tantito más lejos, ya no vamos a tener probablemente el paciente, el médico, ni tampoco la farmacia. Yo Y le tengo una ojo, nota. Sí. perdón, No, y no. vea cómo no funciona bien nuestro sistema de salud. Un paciente de cuidados paliativos debería de regresarse a primer nivel para el manejo de síntomas y lo estamos manejando en tercer nivel, obviamente en los hospitales de especialidad en las capitales. De acuerdo, y quiero comentarle que no solamente, ni siquiera todos los hospitales de las capitales lo están haciendo. Hay muchos hospitales que están en zona metropolitana y que sé que no tienen la menor idea, no lo están operando. Ahora, tiene que ser solamente en enfermedades terminales. Por ejemplo, gran parte de las preguntas me hacen hoy con el COVID. ¿Es factible el tema de la voluntad, sí, de voluntad anticipada? Porque de otra manera
Bueno, si el tema es que es una enfermedad terminal, el COVID no es una enfermedad terminal. ¿Usted qué opina? Déjeme decirle, no es que viniera yo preparado, pero traía la lámina de bonus y en la lámina de bonus, déjenme decirle, es todo aquel programa de emergencia a la salud que no esté considerando paliativos, médicamente deficiente y éticamente indefendible según consideraciones de la Organización Mundial de Salud. En el tema de COVID, paciente que ingresa, paciente que le tendría que dar no solo el diagnóstico real, sino también cómo puede evolucionar la enfermedad para que él pueda tomar datos en cada uno de ellos. ¿Cómo lo está manejando en el caso de Canadá? Con un cuestionario, y hasta hay un cuadro que lo maneja, en el que le dice, mira, te vamos a atender. Si todo va bien, no te tenemos que conectar al respirador. Si lo tenemos que hacer, te va a ir pasando esto y te puedes ir deteriorando así. Oye, si llegas a este punto, estas son tus condiciones. Y lo sabemos por edad, por enfermedades, por comorbilidades en donde el diagnóstico sea difícil. Y me voy a referir solo a un caso. Resucitación en paciente COVID, resucitación cardiopulmonar, se considera fútil por dos condiciones. La primera, por bajo porcentaje de éxito y segunda, por alto riesgo de contagio a los médicos o al personal de salud. Y entonces, en el caso de COVID, resucitación cardiopulmonar no está indicada, se considera fútil. Doctor Bernardo, pero para este llenado de este formulario, ¿no se requerirá, como nos lo comenta aquí la doctora Hilda, una consejería? Porque habrá gente que no lo entienda. O sea, habrá gente que le platique todo eso y no sabrá qué decir. Sí, claro, y ahí obviamente por eso hablábamos del manejo de cómo llevarlo con el propio paciente. Si yo llego, y todos los médicos lo saben, si yo llego con el paciente y me pongo a hablar, igual que hacemos los abogados, con los términos técnicos, probablemente no nos van a entender. Aquí lo que hacemos es por eso un formato de sí o no. ¿Autorizas uso de mascarilla? Sí o no. ¿Autorizas uso de ventilador para que te ayude a respirar? Sí o no. Y de esa forma lo estamos manejando. Y obviamente pretendemos que los médicos lo hagan lo más explícito posible para que los pacientes lo puedan conocer mejor. Me preguntan, en el caso particular, ¿cómo lo pueden aplicar en esta pandemia? ¿Este formulario pudiéramos compartirlo con los demás profesionales de la salud que nos escuchan? Nosotros no tenemos ningún inconveniente, incluso lo que nosotros pretendemos es que este formulario sea el mínimo indispensable y si alguien le quiere agregar a este mínimo básico lo puede hacer. En este nos vamos a encontrar muchas cosas que tal vez para el caso de COVID no lo requieran. Y obviamente vamos a encontrarnos con supuestos en donde no se va a dar, tal vez pensar en apoyos espirituales, pensar en otro tipo de cosas, va ahí a cambiar. Y también en el caso de COVID tendríamos que estar pensando en telemedicina para este apoyo social o el vínculo familiar con los pacientes que están en COVID. Cómo se está manejando y para que para que no mueran también en una soledad. Se ha manejado en el caso europeo mucho por tabletas y por computadoras, por videollamadas, y en el caso mexicano es el personal médico el que ha apoyado a todos los pacientes más que tratarse de una cuestión institucional. Doctor, nos pregunta también la doctora Hilda si esto requiere, desde su punto de vista, esta propuesta, una profesionalización, porque veo también la pregunta, una afirmación de la doctora Reyes, y dice que ya existe una especialidad médica que se llama medicina paliativa y del dolor. Claro, y ojalá que el problema no es que exista, el problema es que no se reconocen los servicios de salud público como una especialidad o subespecialidad. Segunda, no tenemos en todos los planes de estudio de todas las universidades un manejo de paliativos, tampoco al menos alguna materia o al menos un manejo de los mismos. Ni tampoco tenemos todo el entorno que deberíamos de tener en los hospitales, porque esto también va a implicar el manejo del psicólogo, del nutriólogo, a veces del fisioterapeuta, y es todo un trabajo integral que se tiene que manejar. En Ahora la nos medicina privada pregunta, es más fácil. sí, sí, claro, sí, nos pregunta la doctora Jardón, dice, ¿cómo lo puedo aplicar en los pacientes COVID si ni siquiera les permiten entrar a los familiares? En, a veces el ingreso
Y dos, dependiendo de la condición del paciente, si en el ingreso lo podemos hacer, ya estamos del otro lado. Si el paciente llegó tan mal que no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo con familiares como representante legal. Es decir, si el paciente ya está inconsciente, tenemos que estar pensando en quién va a ser el representante legal para que él se pueda manejar. El doctor Miguel Ulloa, ¿el tratamiento paliativo para pacientes COVID puede ser definitivo? No entiendo a qué se refiere por definitivo, pero obviamente es un tratamiento del diagnóstico, vamos, del dolor y también. A ver, es muy rápido y ustedes lo saben mejor que yo. En condiciones de intubación, cualquier paciente va a estar, normalmente va a estar, em, la palabra, sedado. Y entonces en esa sedación va a estar siendo manejado, obviamente, para que pueda respirar y también para que no esté desesperado con el caso de la intubación. Y eso es lo que le va a manejar también el dolor y también los síntomas de no poder respirar. Si por definitivo se refiere a que pueda terminar, obviamente por el COVID, claro que puede terminar muriendo por el COVID, eso es definitivo. La única cuestión que tenemos que tener muy clara también cuando manejamos paliativos es que no lo va a matar el médico ni lo va a matar la falta de intubación o la sin intubación y desconexión. Lo va a matar el COVID, lo va a matar la enfermedad. La doctora Elena Leiva, el responsable del paciente puede, digo, ella pregunta que siempre que acompaña al paciente no siempre es el representante legal. Entonces, Ese es uno de los forzosamente problemas tiene que ser. legales. Es que ese es uno de nuestros problemas legales, licenciado, que no hemos encontrado una salida. La representación legal en México proviene de códigos civiles de la época napoleónica, en donde pensamos, y véanlo coloquialmente, siempre pensamos de los hijos el mayor. No, eso no es cierto, eso es discriminatorio. Oye, siempre la esposa, oye, ¿y qué pasa si el señor se separó, no se divorció, ya tiene otra familia, vive con ella, es la que lo conoce, es la que sabe su voluntad? Sin embargo, la esposa conserva esta representación legal. Tenemos muchos temas que discutir desde la práctica, pero también desde la ley y el manejo a tribunales. A ver, doctor Bernardo, un tema que ahorita está vigente, que es Lupita Alvarado y Eloísa nos hablan del caso, por ejemplo, de los niños con cáncer, que es el interés superior del menor, etcétera. Y bueno, yo me he enterado recientemente de casos donde la institución pública no tiene ya medicamentos para este tipo de pacientes. Acuden al amparo, particularmente instituciones de población abierta, no de seguridad social. Y entonces acuden al amparo, otorgan el amparo y el director del hospital dice, bueno, ¿y de dónde saco presupuesto para pagar eso si tendría que jalarle y descobijar a otro sector para cobijar ese sector? ¿Cómo le hago? Licenciado, dijeran los españoles, me voy a mojar con mi comentario. Yo no entiendo cómo la ley de amparo, que nos dice que es la que nos sostiene el sistema de justicia, puede ser de alguna forma provocar injusticias. Y hay muchos déficits en el juicio de amparo. Uno de ellos es la realización. Y obviamente el problema es que el director del hospital, que es el obligado a proveerlo y es el obligado a manejar el presupuesto, no necesariamente es el que lo maneja. Y al que van a destituir y al que pueden consignar por desacato a la autoridad es al director del hospital, por no cumplir con la sentencia de amparo. Y el otro problema no es ese, nada más. No es dónde está el medicamento, es no lo está teniendo en tiempo. Y un amparo, usted lo sabe, todos lo sabemos, nos podemos llevar meses. Sí. El doctor José Villanueva dice, ¿se debe tomar, en qué momento se puede tomar la opinión del niño? Entiendo que cuando tiene determinada edad no lo hará, pero pues ya si tiene 17 años, 16 años, seguramente ya se... A ver, platícanos, doctor. No, fíjese que afortunadamente, por ejemplo, para el caso de divorcio, antes siempre menores de X edad se iban con la mamá. Hoy en los códigos civiles, por cuestiones de género y por cuestiones de igualdad, se modificó. Ya no es mamá a fuerza en cierta edad. Y lo único es que a partir de 11, 13 años, dependiendo del estado, le toman la opinión al menor. No quiere decir que él decida, pero sí le toman opinión. Y esto es una parte del asentimiento. De acuerdo, el doctor Tomás Martínez, en algunas comunidades los familiares solicitan no hacerle más al paciente y piden no hacer algo, no seguir con el tratamiento. ¿El formato que presenta serviría para el efecto?
Claro, y serviría para el efecto de que obviamente renuncia al tratamiento, se va a casa, esto es una alta voluntaria, y lo único que tendríamos que pensar en esos casos es cierta capacitación al personal que lo pudiera visitar para manejo del dolor. Sería maravilloso y pensar que nuestros servicios institucionalizados, tanto públicos, ya sea IMSS, ISSSTE o servicios de salud, pudieran manejar más medicina en casa que en hospital para manejo del dolor y manejo de síntomas en pacientes que estén en esta condición de terminal. De acuerdo, Alfredo Camargo, si un hijo único pide retirar todo a su madre en enfermedad terminal, ¿es válido? La edad, ahí el hijo va a estar en representante legal. Mire, hace tiempo escribí en la revista del tribunal, y es una película maravillosa con Cameron Díaz, por ahí sale una hija que demanda a los papás para que no le sigan quitando. Es una hija creada para efecto de ser bebé farmacia para la hermana. Si no la han visto, búsquenla por ahí. Creo que se llama Una decisión difícil. Pero, perdón, yo sé que es Hollywood y que es película y que tal vez pensemos que no es cierto. Para mí, si esto es factible técnicamente, es sujeto a la realidad en cualquier momento. De acuerdo. Bueno, y en el caso particular habría que ver si está casada, pues quien tendrá que tomar la decisión del esposo, no el hijo. Carlos, es la excelente plática. Si hay demanda por no continuar con los cuidados paliativos por una persona, por la pareja de la persona, continúa el manejo con otro equipo médico y durante el proceso fallece el paciente, ¿la demanda que presentó contra el primer equipo médico prosigue? Ahí yo lo que haría es, ¿por qué no continuó el tratamiento el paciente? Y ahí la pareja no tiene nada que ver si la persona renunció. La ley dice que se tiene que respetar la decisión, aunque también la ley abre que el representante legal, como es revocable la decisión en cualquier momento, el representante legal lo pueda hacer. Y ahí tiene que ver mucho que se pueda platicar con los demás. Contra el primer equipo lo va a proseguir porque obviamente fue la primera causa. Y no dude que si la señora demandó al primer equipo, al rato va a demandar al segundo. De acuerdo. Lupita Alvarado, la guía bioética de asignación de recursos escasos menciona que se puede dejar de atender a un paciente COVID por falta de respiradores y que solo hay que dar cuidados paliativos. ¿Es ético y jurídicamente permitido? Es que déjenme decirles, ya no damos tratamiento curativo, pero pasamos a paliativo. Esto implicaría que ningún paciente se va a quedar sin atención. Una, dos, no nos olvidemos que la guía es de asignación de escasos recursos cuando ya no hay recursos. Y esto implica que tendríamos que tener saturado todo el sistema y que ya no hay opciones para que entremos al triage. Cuando entremos al triage, entonces no va a haber pacientes que se quede sin atención y vamos a trasladar, en vez de tratamiento buscando recuperarlo, a cuidado paliativo, con la posibilidad de que en cualquier momento se revierta. La doctora Hermoso dice que tiene información respecto a los cuidados paliativos en el sistema penitenciario. ¿Operan igual? Déjeme decirle, no tengo yo conocimiento de paliativos en penitenciarios y le diría, muchas veces se dan indultos por piedad o por misericordia en caso de enfermos terminales que estén en centros de readaptación. Ahí dependería más de los casos en concreto. De acuerdo. ¿En qué porcentaje contribuye a la muerte la falta de cuidados paliativos? Déjeme decirle, a ver, la muerte la que contribuye más es definitivamente la enfermedad, no la falta o la atención de cuidados paliativos. Lo que sí vamos a tener es que un paciente con ansiedad, con molestias o con dolor se deteriora muchísimo más rápido y no tiene ninguna intención de seguir padeciendo. Un paciente que tiene un adecuado manejo de paliativos es un paciente estable que puede prolongar su expectativa de vida. De acuerdo. En el caso del niño con cáncer, ¿quién puede ser su representante legal? De inicio, según el código, va a ser papá o mamá. Si están los dos, van a ser juntos. El problema es cuando los dos tienen decisiones distintas. En el caso del niño que tiene prioridad en su opinión, ¿a quién se le otorga la razón o es una razón médica? Déjenme decirles, lo que nosotros pretendíamos en algún momento es que el médico pudiera participar en la designación de quién va a ser, y esto se podría lograr mediante una política institucional más que una política legal. Es decir, nos estamos yendo al ámbito netamente práctico. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues que el representante para decisiones médicas no necesariamente es el representante legal,
Hablaríamos de un tipo específico de representación, decisiones médicas. Y me refiero, espero no dedicarme mucho. Mi representante legal tal vez sea el que administra mis bienes, el que administra todas mis cuestiones legales. Pero para representante de decisiones médicas, tal vez quiero otra persona que conoce mis deseos, que sabe que no quiero estar conectado, que sabe que no quiero X tratamientos, que no necesariamente es el otro. ¿Sí me explico? Esa es Sí. una. La segunda, es muy curioso el manejo de voluntad anticipada y el manejo de cómo se da. En los países de habla inglesa normalmente es una decisión individual y todo el mundo se calla. Y en los países latinoamericanos es una decisión de familia. Tienen al pobre señor enfermo, ya con un pronóstico malo, van al médico, va la señora, y entonces les dan las opciones y la que decide es la esposa y le dice, ¿verdad, gordito, que sí queremos quimios? Y el pobre señor dice, Pues sí. sí. Y a lo mejor se resigna a que no quería quimios y quería que lo dejaran en paz, pero no se lo puede decir a la esposa. Es un poquito del manejo de nuestras situaciones, ¿no? Muy bien. A ver, una pregunta interesante. Dice, todas interesantes, por esta me llamó la atención. Dice Petra Martínez, en los casos donde la esposa y concubina se pelean por el cuidado de la pareja, ¿cuál de los dos? Pues mire, ojalá que se pusieran de acuerdo en vez de pelearse. Si ya compartieron a la pareja, pues ya no se deberían de estar peleando para ver quién lo cuida. Ojalá lo cuidaran los dos en la mejor forma posible. Desgraciadamente la ley le va a dar prioridad a la esposa. Cuando la esposa va a entrar, obviamente por una decisión legal, y a lo mejor, y aquí hablamos de dos que se están peleando porque las dos quieren atender. El problema viene cuando no hay concubinato, cuando hay matrimonio, esa pareja lo está atendiendo los últimos 10 años, pero nunca se divorció, y de repente se aparece la señora en el hospital y dice, desconéctenlo y no hagan nada más porque yo soy la esposa y aquí está mi acta. ¿Qué van a hacer los médicos? Y eso, déjenme decirles, uno de nuestros déficits, no que seamos la mejor ayuda, yo lo sé, pero a lo mejor tendremos que tener departamentos jurídicos activos y también, ojo con COVID, nuestros comités hospitalarios de bioética deberían estar funcionando bien y deberían de ser los que les ayudaran en todo este tipo de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Debe haber un abogado con nosotros cuando lo llenemos, el documento? No, Eh, lo queremos hacer a prueba de abogados. Así debe ser, así es. Armando Dávalo dice, agradecemos su ponencia y la integración de los conceptos. Quiero preguntarle cómo lograr la universalidad del manejo jurídico y clínico en México si tenemos una medicina institucional y privada con enormes diferencias en la atención y en su manejo. Mire, les voy a decir un tema que no les va a gustar mucho a los médicos, que sí les va a gustar a los abogados, pero que no les va para nada a gustar a los médicos. La verdad, ojalá tuviéramos decisiones judiciales que nos guiaran el criterio, que nos normaran a través de jurisprudencias, criterios que pudiéramos seguir y que ya supiéramos cuál es nuestro margen de acción. Cuando no tenemos un margen definido, pues vamos dando bandazos y obviamente estamos en riesgo en todo momento. A mí me encantaría que tuviéramos este margen definido y obviamente si la opción no es el que tengamos un manejo único por alguna decisión de autoridad, sí lo podríamos tener por vía de judicial. De acuerdo, doctor. Faltan varias preguntas, a ver si nos Usted sígale, yo no me contestar rajo. todas. Dice, eh, Dice, ¿cuál es su opinión sobre cuánto se debe de invertir? ¿Tienen un límite los cuidados paliativos, tomando en cuenta que son personas que pronto morirán y el tema del presupuesto, esto afecta, etcétera? ¿Usted qué opina? Mire, yo creo que nos cuesta, y lo voy a decir en medicina tanto pública como en medicina privada, es mucho menor el costo de un paciente paliativo que de un paciente en tratamiento curativo. Oh, El paciente de paliativo que está en casa ya dejó una cama libre y ya tiene una atención y un cuidado diferente. Ya no es un tratamiento en donde vamos a estar requiriendo 25 o 30 personas por cama sensible. Gloria Arbizu, si los padres no se ponen de acuerdo en el tratamiento del niño con cáncer terminal, ¿podrá el equipo de salud avisar a la institución que proteja al menor para que ellos sean los tutores legales? Pero lo tienen que hacer mediante una decisión judicial, no es nada más llego y te lo quito. Y recuerden que el primer caso que tuvimos en transfusión para niño testigo de Jehová en Chihuahua,
Eso fue lo que hizo el DIF y llega el Poder Judicial Federal y le dice, sí, pero espérate, no lo puedes revocar así nada más, lo tienes que hacer ante juez, tas. De acuerdo, la doctora Gildardo, cuando un niño ingresa a un hospital normalmente hay una hoja de consentimiento o de ingreso que firma el familiar. ¿Ese se puede tomar como el representante como el representante legal del paciente? Déjenme decirles que quien lo llevó, pero ese firmó, pero tal vez lo comparte con el otro, con el marido. Y ahí es donde puede venir la divergencia de opinión. O la otra, con el papá por creer que están en la visita del fin de semana, pero la mamá es la que es la tutora. Y ojo, la verdad, no me gustan nada las hojas de ingreso que les llamamos consentimientos informados. Son hojas de ingreso y ahí dice casi nunca me vas a demandar, renuncias a todo, y son cosas que usted lo sabe jurídicamente, no siempre ni siquiera son válidas. No es un consentimiento informado, déjenme decir, si todavía no tengo diagnóstico, todavía no tengo tratamiento, todavía no hay acuerdo, no es un consentimiento informado. Es una hoja de ingreso que dice que es consentimiento informado, pero en realidad no lo es. A ver, Juan Méndez dice, ¿qué pasa cuando el paciente ya no tiene la capacidad de tomar su propia decisión? El familiar toma la decisión de ya no hacerle nada, pero no se lo quiere llevar a su domicilio y lo deja en el Claro, hospital. déjame decirle, no necesariamente se lo tiene que llevar a su domicilio y ahí dependerá, si lo decimos en medicina privada, pues lo que le dura el seguro o lo que le dura el presupuesto. Si lo decimos en medicina pública, tampoco hay una alta obligatoria en el llévatelo. Y ahí hay un señalamiento que tendríamos que manejar adecuadamente. La pregunta es, ¿dónde quisieras estar? Y perdón, respeto mucho a todos nuestros médicos y a todos nuestros sistemas de salud, pero también reconozco la situación. ¿Dónde quieres estar? ¿En un cuarto en donde solamente entra un paciente tuyo con un pase que para cambiarlo tienen que ser cada X horas? ¿O quieres estar rodeado de tus seres queridos en tu domicilio? De Ahí acuerdo. vamos a cambiar mucho y también dependerá mucho del padecimiento. El doctor Tachiquín, a quien le envío un saludo, dice, ¿hasta dónde continuar manejo de COVID y sus comorbilidades cuando nos damos cuenta que es oxidación terapéutica y los familiares no lo entienden? Los técnicos son ustedes y por eso además tienen un comité que está formado en la guía de asignación y por eso también tienen un comité. Y obviamente todo bien asentado en un expediente médico es lo que les respalda. Y obviamente la intención de los pacientes no puede prevalecer sobre su decisión técnica en una situación en la cual quien se pone en riesgo ética y legalmente también sean ustedes. De acuerdo, Emma, Eugenia Espinosa, en los casos que comentó, en el caso del niño con cáncer de los padres no están divorciados, ¿cuál es la solución? Y en el caso de la monja, el médico no puede pagar el marcapasos, dice eso. En el caso de la solución de los padres, la verdad va a ser ponerlos de acuerdo. De otra forma, vamos a estar fritos. Segunda, cuando se los planteaba yo a los integrantes del tribunal o a los que estaban estudiando de los juzgados civiles, solamente una persona me dijo, por interés superior del menor, en 3 días dicto medidas y se hace lo que los peritos me digan. Si eso lo institucionalizáramos, sería una vía. En el caso de la monja, gracias por preguntarlo, porque la habíamos dejado abandonada. ¿No es legal apagar el marcapasos? Sería tanto como decir, le está fallando la pila y la monja dice, no se la cambies y es más, déjalo funcionando mal. Estaríamos hablando de lo mismo. El doctor Santos de Chihuahua dice, dice, es cierto, todo esto es de películas. Son muy frecuentes en otros países las demandas contra padres o médicos en países avanzados, son frecuentes por el tema de nacimiento injusto o vida injusta. El doctor Carlos Montaño nos habla de que es un tema que se debe incorporar en algunas universidades y que algunas lo tienen, que lo manejan como trato digno al paciente, que es muy importante. También nos comentan, dice Jesús Mateos, en el caso de enfermedades terminales hay pacientes y familiares que deciden estar en casa. Las instituciones médicas sí le proporcionan medicamentos para dolor y al final se les extiende el certificado de función para evitar la intervención de los médicos forenses. Bueno, pues sí, también lo pueden hacer el tema de cuidados paliativos en casa. Dice, un principio de la ética es la autonomía del paciente, por lo tanto, si no hubiera una voluntad anticipada firmada por el paciente, ¿se deberá respetar su voluntad expresa ante testigos? Es que esa sería una voluntad anticipada, pero esa voluntad anticipada para que sea adecuada, déjeme decirle, y lo quiero plantear,
Como la estamos manejando es por eso que es una orden médica, porque así cuando la institucionalizamos, sabemos que en medicina pública no es un médico el responsable, sino es institucional, por eso se queda esto en el expediente médico y esto funciona para todos los turnos, por así decirlo. Cuando lo pensamos en medicina privada, a veces es más fácil y está mejor manejado. Pero para que sea realmente un consentimiento informado y una orden médica, va a requerir médico y va a requerir consentimiento. Si lo hacemos como testamento vital, el tema es, no tenemos como en el caso del testamento de guerra o del testamento de paciente terminal en la vía civil, no lo tenemos para disposiciones médicas, aunque sí es normal que cuando el paciente cae en inconsciencia, los médicos vayan y pregunten. Otro comercial y de película por el doctor Chihuahua que lo mencionaba, vean en Netflix, los que tengan Netflix, los que tengan media hora de su tiempo, un documental llamado Extremis. Ojalá lo puedan ver y ahí vamos a ver cómo no hay una decisión única ni es una decisión universal tampoco. Joaquín Guzmán dice, en otros países los cuidados paliativos se llevan en domicilio con un costo menor y emocional comparado con el hospitalario. Eso es cierto, muy interesante. Y déjeme decirle también, cuando se murió José José, que dijeron estuvo en un hospicio, todo el mundo se indignaba. ¿Cómo en un hospicio? No, espérame. Es hospicio, pero no en la definición latinoamericana o española, que es el de huérfanos. El hospicio en Estados Unidos es la atención a pacientes terminales, es un hospice, y ahí es donde se le da tratamiento y son establecimientos dedicados a pacientes terminales. Si alguien tiene dinero y quiere invertir, es un muy buen negocio en México, muy pocos hay a nivel nacional. Si el RCP en COVID es fútil, ¿cómo nos cubrimos como médicos? Documentense técnicamente, están los documentos internacionales y está en acceso abierto para todos y lo pueden encontrar ahí para que puedan llegar a la determinación. Sí, la doctora Rayas también hizo un tema, dice, en COVID todo es dinámico, todavía no hay nada protocolario, entonces hay que estar revalorando si realmente es o no definitivo, etcétera, es algo que va cambiando, eso es cierto, también vamos cambiando Claro, día a día, no hay pero nada definitivo. si no lo estoy tratando curativamente, de menos lo estoy acompañando en padecimientos y en sufrimiento y en dolor. Y eso es parte del propio paliativo. Sí, dice Leo Lagarde, no hay alta por máximo beneficio, debe ser una voluntad, egreso voluntario. La falta de responsabilidad tanto institucional, personal, familiar como social no justifica la amenaza de legislación en contra de los servicios médicos sanitarios y de atención directa del paciente terminal, dice Emma Leiva. ¿Qué opina? Yo estoy de acuerdo, no debería, tendríamos que tener a los médicos con toda la certeza de que hacen lo adecuado. Igual que tendríamos que tener a todos los médicos haciendo lo adecuado para que tuviéramos en este entorno este equilibrio entre las dos cuestiones. Con Gildardo Cepeda, el llenado del formato, el plan de cuidado paliativo, ¿quién lo haría y cuánto tiempo se estima que ello ocuparía? Una, lo haría dependiendo. A veces los médicos, perdón, o no tienen tiempo o no son los que tienen el mejor trato para el manejo con los pacientes. Estamos buscando capacitar no solo a médicos, sino también a trabajadores sociales como enfermeras. Lo podrían hacer, pero obviamente el médico es el que da cuál es el diagnóstico y cuál es el plan, es el que lo toma. Aunque también el llenado lo queremos hacer lo más ágil posible. Y por eso es esta prueba piloto que estamos haciendo a través de servicios de salud. A ver, el doctor Reyes dice, ¿por qué no se incluye en la carta de consentimiento una parte de cuidados paliativos? ¿En qué carta de qué consentimiento? En la de ingreso. O sea, dice que cuando ingresa un paciente, Porque todavía porque no tenemos el diagnóstico de terminalidad. Si ya tenemos el diagnóstico de terminalidad es donde damos el brinco para paliativos. Si no, pues es que si llega el niño para una fractura de codo, pues no tendría ningún caso de manejar paliativos. Si ya tenemos un diagnóstico de terminalidad y lo tenemos confirmado, deberíamos de empezar. Y ojo, decíamos que en España se maneja de forma preventiva desde estadios tempranos de la enfermedad. ¿Cuándo lo quieren empezar para el manejo de diabetes? Cuando está en un coma diabético, cuando es necesario trasplantar, o lo deberíamos de hacer institucionalmente desde el diagnóstico de diabetes como una enfermedad incurable y con una idea de que tal vez con el apoyo psicológico y no solo el curativo podríamos llevarlo a otras condiciones. nos preguntan, ¿qué opina respecto al que el diagnóstico de enfermedad terminal debería ser emitido por un comité de ética? El comité de ética no necesariamente es médico.
Por un Normalmente se comité hace, ¿perdón? o por algún comité. O sea, que Se no hace, quede de una sola se hace persona por el dos. definirlo. Se hacen por dos médicos. Uno lo diagnostica y el otro lo confirma. Son dos. Excelente. Bueno, doctor Bernardo, Aguanté la extraordinario. balacera. ¿Mandé? Aguanté la balacera de las No, preguntas. no, excelente. Bueno, pues prácticamente contestamos la gran mayoría de las preguntas, casi todas. Las que no contestamos ya habían sido contestadas. Entonces prácticamente evocamos las preguntas que nos hicieron. Doctor Bernardo, por favor, díganos un mensaje final. El mensaje que usted, bueno, antes quiero comentar que todos los profesores, usted lo hacen completamente de una manera altruista. Llegan precisamente aquí a darnos su opinión, su punto de vista de manera altruista. Por favor, denos el mensaje que usted quiera dar en esos momentos a la comunidad médica. Una, por favor, insistan. Las personas tenemos que saber que la muerte no es algo necesariamente malo y que es algo que nos va a ocurrir. La única diferencia cuando nos preparamos para ella es que podemos tomar una serie de decisiones que son necesarias para el manejo de nosotros para el morir. Dos, sé que es una cuestión drástica porque socialmente así se ha marcada, aunque es algo natural. En la medida en que ustedes puedan tener este tipo de manejos, quedan protegidos, quedan respaldados y pueden llevar una mejor medicina y sobre todo los pacientes van a ser beneficiados. De verdad, agradezco mucho. Ahí están mis correos electrónicos, está también red social, Twitter, no manejo Facebook, bendito sea Dios. Pero cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con toda confianza. Incluso también está el libro para que lo puedan descargar y también a través del licenciado Dávila, cualquier contacto, por favor, con toda confianza, si hay algo que haya quedado pendiente. Sí, con mucho gusto. Si hubiera quedado un tema, una pregunta, nos la hacen a atención.mlc@gmail.com y se la hacemos llegar y los contactamos. Están los datos del doctor. Alguien me preguntaba por sus datos. Bueno, aquí están completamente para su contacto. Yo quiero agradecerle nuevamente, doctor Bernardo, el tiempo, su esfuerzo, su dedicación como siempre y gracias por seguir aportando a la comunidad médica. No, al contrario. Yo quiero despedirme antes recordándoles varios temas, que esta plática quedó grabada y pueden entrar a verla otra vez o compartirla en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también en el YouTube de Medical Legal Center. Entra a YouTube Medical Legal Center, ponen suscribirse, aparecen todas las conferencias, pueden verlas, les quedó una duda, etcétera, y compartirlo. Yo ahora les voy a compartir el programa de la siguiente semana. El lunes, Ricardo Moller Schuster nos hablará de opciones para el desarrollo del pequeño empresario de la salud ante la pandemia. Muchos tips que hay que hacer y que hay que modificar. No podemos seguir como estamos haciendo las formas de manera tradicional. El martes, Luis García Peña, un empresario que nos hablará de oportunidades y desafíos en una nueva realidad global. Él ha estado en cámaras de industrias, asesorando a grandes empresas. Es alguien con muchísima experiencia en el tema de banca, también es un banquero importante. El miércoles, no se lo pierdan, Marketing Digital con Andrés Farías Benavides, alguien que en lo personal que aprecio, muy joven, de mucho empuje, un verdadero regio, le digo, es alguien de mucho empuje y les va a hablar de las cosas que los médicos tienen que modificar para mejorar. El tema del jueves es el doctor Juan Carlos García, geriátrico, mortalidad hospitalaria, hacia un nuevo paradigma, la metaenfermedad. Ese es el día jueves. Y el viernes muchos médicos nos preguntaban que a su vez los pacientes les cuestionan sobre si las transmiten o no la enfermedad de COVID, cuidados, etcétera. Entonces quisimos traer una experta, ella, la doctora María Concepción, va a estar aquí, ella nos hablará de todo el tema relacionado para que ustedes a su vez puedan ayudar también a sus pacientes. Les recuerdo, inviten a sus compañeros que sean profesionales de la salud a que vengan a este webinario y con mucho gusto los esperamos el próximo lunes. Les recuerdo, Susana Hernández hoy publicó una cápsula buenísima. Se la recomiendo, está en el Facebook de Medical Legal Center y posteriormente ya en todas las redes sociales. Espero que la próxima semana ya. Les envío un abrazo, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Como siempre, ya saben, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor Bernardo.